Dijo: Jehová es mi roca y fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hola a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes en este hermoso día, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio de tener la palabra de Dios delante de nosotros, abrirla, escucharla libremente y tener este espacio donde juntos podamos venir a los pies del Maestro y juntos podamos tomar en cuenta lo que Él tiene para nosotros. Recuerda, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas y confusión, que no sabe quién es, no sabe a dónde va. Sin embargo, nosotros tenemos la lámpara, tenemos la luz, tenemos al verdadero, quien tiene la verdad absoluta, quien hacemos bien en poner atención. Así es de que, pues donde quiera que estés, yo te felicito. Si vas rumbo a tu trabajo, si estás en tu casa, si vas rumbo a tu escuela, qué bueno que es que pongas delante de ti aquello que no va a cambiar y aquello que te sostendrá. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Buenas nuevas, y queremos darte la bienvenida a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, aquellos que nos siguen en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene temas que harán de tu celebración algo muy especial. Nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad, sus aportaciones que hacen posible que este programa llegue hasta donde tú estás. Ya estamos en el capítulo 22, últimas líneas de tu Biblia, el libro de la revelación de Jesucristo. Así es de que nos vamos para allá. Quédate por favor por la siguiente hora. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad que está en Jesucristo. Sí, gracias por estar aquí. Fíjate que estamos por terminar, esta semana vamos a estar estudiando los últimos versículos, los últimos 4 versículos de Apocalipsis, ¿no? Vamos a darle lectura. Dice el versículo 18, vamos a leerlo uno y uno. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Al terminar este último amén, no hay más que decir. El Señor lo ha dicho todo y se cierra este maravilloso abanico. Es como un abanico que va desde Génesis hasta Apocalipsis, que se cierra formando un círculo perfecto. Y esta semana vamos a estar terminando precisamente esta última advertencia, pero yo quisiera hablar un poquito, mientras tanto, de lo que estuvimos viendo, de este libro maravilloso, de todos los libros de la Biblia, uno de los más abandonados, mal interpretados, adulterados, torcidos, calumniados, desacreditados, despreciados. ¿Sabes por qué? Porque Satanás aborrece la profecía. Sencillamente por eso. Porque él sabe que ahí está su plan. Y está su plan literalmente descrito por Dios, dicho desde antes de que suceda. Ahí está su futuro. Ahí está lo que sucederá cuando Jesucristo venga y cómo nosotros vamos a vencer. Ahí está su vencimiento, ¿verdad? Su derrota, perdón, es la palabra. Esto nos muestra. La profecía debe ser profecía bíblica. Debe ser algo que nos debe empujar, que nos debe mover a hacer todo lo que hacemos antes que cualquier otra cosa, porque nos recuerda nuestro futuro, nos recuerda el lugar donde vamos, nuestra casa, ¿verdad? Nos recuerda nuestra victoria y el por qué debemos de actuar como ciudadanos extranjeros de este lugar, como peregrinos, ¿verdad? Sabiendo que tenemos otra ciudadanía, otro destino. Sí, así es. Qué importante, como dices, el poder saber cuánto hay de profecía en toda la Biblia, cuánto Dios nos ha dejado las advertencias de lo que sucederá, la victoria de Dios y la derrota de Satanás. Entonces es por eso que Satanás nunca quiere que nosotros abramos los ojos a la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo abrimos podemos ver
la victoria de Dios, la derrota de Él, y que no hay esta batalla contra el bien y el mal. Simplemente hay una victoria ganada por parte de Dios. Así es. ¿Por qué ser santos para el Señor? ¿Por qué negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué no correr en el mismo desenfreno que el mundo corre? Sencillamente porque entendemos quiénes somos, porque sabemos a dónde vamos, sabemos que hay recompensas, sabemos que no somos simples seres que viviremos 80 años aquí, sino que hay eternidad en nosotros. 30% de la Biblia es profecía. Es mucho lo que el Señor quiere decirnos al respecto, y por eso es que muchas de las veces cuando no hay esta perspectiva eterna, la gente se enoja contra Dios cuando las cosas no le van bien en esta tierra, cuando tienen alguna enfermedad y dice, bueno, Señor, si te sirvo y me va mal, si te sirvo y todas estas cosas, pero no se olvidan de que Dios está enfocado en nuestra eternidad y de que todo lo que vivimos en este mundo, ¿verdad?, tiene ese objetivo, formarnos, instruirnos, ¿verdad?, para lo eterno. Y Dios quiere recordarnos a cada paso que de aquí no somos y aquí no es nuestro hogar. Eso es algo que siempre te menciono. Tú no vas a permanecer en esta tierra por la eternidad, nadie, ni el más incrédulo de todos. Todos estamos de paso acá. Sin embargo, nosotros tenemos esta esperanza futura. Sí, así es. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por más situaciones que para ti o para mí no tengan sentido, para Dios tiene sentido. Con el paso de los años, con el paso del tiempo, vamos a decir, sí, Señor, gracias, tú estás sentado en tu trono. Así es. Qué necesario es tener el entendimiento de libros como este, porque si no, no tenemos una teología, una fe completa, madura y sana, ¿verdad? Y bueno, estamos viendo este libro de Apocalipsis, dándole fin, gracias a Dios, y estamos viendo en este hermoso libro, ¿verdad?, este final de la historia humana. Este libro de bienaventuranza, este libro de esperanza en Cristo Jesús, de expectativa. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en el cierre de Apocalipsis, hablando de la importancia de la profecía. No solamente eso, sino dándole un poquito, como recordando un resumen de lo que pasó en Apocalipsis en todos estos años. Estuvimos más de año y medio predicándolo, enseñándolo, ¿verdad? Apocalipsis es un libro de bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Un libro que nos muestra esta bienaventuranza. Sí, así es. El tiempo está cerca y hemos hablado mucho acerca de que el tiempo está cerca. Jesucristo puede aparecer en cualquier momento. Recuerda, nadie sabe el día ni la hora. Él dijo que Él vendrá como un ladrón en la noche cuando nadie lo está esperando, pero también puede hacer que tú vayas a Él. Así es, para aquellos que no le conocen, pero como dicen 1 Tesalonicenses, nosotros sabemos y debemos estar conscientes, velando constantemente. ¿Qué cosas maravillosas hizo este libro en nosotros? Bueno, entre otras cosas nos reveló a Jesucristo en todo su poder, gloria, victoria, coronación y exaltación. Realmente nos llevó a conocer el Dios vivo y verdadero, ¿verdad? La persona que es Jesucristo en verdad, el Dios de la Biblia, ¿verdad? El juez delante del cual todo ser humano dará cuentas. Esto es algo necesario, fíjate, porque en Primera de Juan tenemos que hay muchos anticristos y el espíritu del anticristo es negar a Jesucristo. Sí. Y si hay algo que caracteriza una falsa doctrina, un culto, ¿verdad?, una secta, es presentar a un Jesucristo falso, ¿verdad? Sí. Hay sectas donde nos muestra que Jesucristo, nos enseña que Jesucristo es un ser creado para empezar, ¿verdad? Que es un hermano de Satanás y hermano de Adán, imagínate, wow. ¿Verdad? Que el mismo Dios que creó a Jesucristo es creado por otro Dios, ¿verdad? Ese es un Jesucristo falso y ese es el espíritu del anticristo. Y nosotros en Apocalipsis hemos conocido al Jesucristo vivo y verdadero. Otro es el Jesucristo que a veces nos muestra nuestro mismo sentimiento, ¿verdad? Lo que nosotros creemos, la gente hace un Cristo a su propia imagen. Claro, un ¿verdad? Cristo que le comprende, un Cristo que entiende así su situación y que hace acepción de personas. Por eso es que terminando Apocalipsis, después de una serie del rapto, vamos a estar entrando al libro de Juan, porque queremos ver quién es Jesucristo en verdad, porque eso es básico. Cuando tú le pregúntale a alguien, pregúntale a tu pastor, pregúntale a quien estás debajo, dile, ¿quién es Jesucristo para ti?
¿Qué Jesucristo me estás predicando? Porque de eso depende mucho, ¿verdad? Si no es Jesucristo, el Dios de la Biblia, Jesucristo, una persona, la segunda persona de un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, este Jesucristo que vimos en toda su gloria y poder, Dios, infinito, infinito hombre, eterno Dios, ¿verdad? Tienes que preguntarte si estás en el lugar correcto, porque es necesario. El espíritu del anticristo, en primer lugar, es negar a Jesucristo y traerte un Jesucristo falso, o definitivamente llevarte a no creer en este Jesucristo, el verdadero, ¿verdad? Y blasfemarlo y decir todo tipo de herejías y de cosas que no van con la palabra de Dios, quien es el juez del cual delante de todo ser humano dará cuentas. Sí, así es. Muchas veces tenemos este temor a todos los juicios humanos y todo eso, cuando hay cortes y todo, pero tenemos que pensar que un día vamos a estar delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que hizo los cielos y la tierra, y daremos cuentas, y es ahí donde nosotros podemos estar confiados. Confiados o tener un gran temor por no tener la certeza si eres o no eres salvo, si tienes o no tienes este abogado, ¿no? Así es, o tener este Jesús de azúcar, no decir, mi Jesús no es así, mi Jesús me va a dar esto, mi Jesús me va a dar el otro. ¿Me entendés? Mi Jesús, no, necesitamos conocer al Dios de la Biblia, el cual es soberano, eterno, poderoso, quien nos sustenta, quien tiene el derecho sobre nosotros, porque Él nos creó. Si Él quitara, en el momento en el que Él quite nuestro aliento en este mundo, en ese momento dejamos de existir. El ser humano realmente no es dueño de este mundo, ni siquiera es dueño de su cuerpo ni de su vida como este mundo piensa. ¿Por qué? Porque hay alguien más que lo está sustentando. Si Jesucristo dice basta, basta, se terminó todo. Debemos de entender que hay un solo Dios y ese Jesucristo es el que debemos conocer y es el que Apocalipsis nos mostró. Claro. Un Jesucristo maravilloso, poderoso, juez, lleno de compasión al mismo tiempo, lleno de misericordia, de paciencia, de advertencia, de invitación, todas estas cosas. Otra cosa que vimos en Apocalipsis es cómo nos mostró la conclusión de la historia humana y la consumación gloriosa del plan de redención. ¿Verdad? Esto es precioso, sí. Cómo lo estuvimos viendo. Qué paz tenemos al saber que esto que estamos viviendo tiene un fin y va corriendo hacia un desenlace maravilloso. Sí, así es, el desenlace maravilloso de la humanidad, la victoria de Dios, la derrota de Satanás. Y nosotros aquí, mientras tanto, tenemos que tener una urgencia, un sentido de urgencia por predicar el Evangelio o por ver, ¿verdad? Por ver si tenemos la necesidad de un Salvador. Así es, ver si somos salvos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, claro. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Nuestra necesidad de ser perdonados de nuestros pecados, de ser parte del pueblo de Dios, de ser parte de un reino inconmovible, porque nos muestra con claridad cómo en verdad hay un reino de las tinieblas. Este mundo está dirigido por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el Dios de este siglo, mentiroso. No es muy difícil darnos cuenta que es así. Mira toda esta maldad, mira toda esta mente torcida, ¿verdad? Que piensan que está progresando, pero está retrocediendo, ¿verdad? Hay un reino de tinieblas y Apocalipsis nos muestra que es de vida o muerte saber que estamos en el reino de la luz y que estemos listos para ser encontrados fieles por nuestro Señor cuando Él regrese por nosotros. ¿Cuántas veces lo dijo? He aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto. Sí, el galardón con Él habla de tantas cosas, tantas promesas, pero de tantas razones por las cuales nosotros necesitamos un Salvador. Así es. De tantas razones por las cuales nosotros estamos en este mundo caído y nos es necesario tener un Salvador. ¿A fin de qué? Pues a fin de probar y comprobar que aún en esta vida sí existe una vida plena y abundante. Así es, lo que hace Satanás o lo que ha hecho es con filosofías, con falsa religión, ¿verdad? Con todo este tipo de falsos maestros, falsos evangelios, de pronto hacerle creer a la gente que no pasa nada, que yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que sea y no voy a dar cuentas, que no hay un infierno, que no hay un cielo, que todo se vive aquí, o si hay un cielo, todos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, haz lo que te dé la gana, no te preocupes. El amor significa
Si hay un Dios, Él si te ama, te va a hacer lo que te va a dejar hacer lo que te dé la gana. Cuando la palabra de Dios nos muestra claramente que el que peca es esclavo, que hay destrucción, hay miseria, ¿verdad? Hay condenación eterna al hacer todas estas cosas. Y Apocalipsis nos lo muestra con toda claridad. Hay un vaso que se está llenando, un vaso de ira, ¿verdad? En el cual cuando llegue a su tope, el Señor va a venir, va a tener que derramar su juicio. Y entonces nos muestra también esa necesidad de entender temor verdadero de Dios, ¿no? Y también nos hace entender lo que es el verdadero evangelio, ¿verdad? Porque precisamente lo que acabas de decir, para eso nos salvó Cristo. ¿Qué consiguió para nosotros, verdad? Para la gloria de Dios, obviamente. ¿Por qué se tuvo que haber hecho hombre, siendo Dios, estando en su gloria? ¿Por qué tuvo que dejar aparte su gloria? Nunca su divinidad, eso era imposible. Jesucristo nunca pudo dejar de ser lo que era, Dios. Sin embargo, sí tuvo que dejar su gloria a un lado, humillarse, ¿verdad? Hacerse como uno de nosotros, habitar entre nosotros, vivir la vida perfecta que tú y yo nunca pudimos vivir, la vida perfecta que Adán, el primer hombre, nuestro primer antepasado, no vivió, derramando su sangre en la cruz del Calvario, resucitando con poder al tercer día de entre los muertos, ¿verdad? Y nos deja tan claro cómo el evangelio, cómo este evangelio no habla de promesas materiales o temporales, o no habla de vivir un cielo en esta tierra caída, ¿no? Porque esta tierra tiene fecha de caducidad, es lo que estamos viendo. Sí, así es. Fecha de caducidad, no solo la tierra, tú y yo tenemos fecha de caducidad. Así es. Así de claro. Y es lo que nos está mostrando, ¿verdad? El evangelio, ¿qué es? Según Apocalipsis, según lo que vimos, es la buena noticia de que podemos ser libres de la esclavitud del pecado y de estas terribles consecuencias, de estos 21 juicios, ¿verdad? Es la oportunidad de dejar de estar en problemas con Dios. No hay mentira más también popularizada por Satanás de que Dios no está enojado, de que Dios no castiga, de que Dios esto, obviamente no en esta función de que castiga como en un temor insano, ¿verdad? De estar todo el tiempo viviendo así, no, pero la Biblia sí nos habla de que Dios está airado con el pecador todo el tiempo. Tenemos esta mentira que dice, Dios no está enojado, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí ama al pecador, pero ama al pecador arrepentido. Exactamente. Pero aquel que no está arrepentido, aquel que está en rebeldía contra Dios, es enemigo de Dios. Y la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que Apocalipsis nos ha enseñado. Y Apocalipsis nos muestra que el evangelio es esta gran oportunidad de ser reconciliados con Dios, de ser salvos por la eternidad del problema más grande que todo ser humano tiene, el juicio y la condenación de Dios, sobre todo pecador que no dará por inocente al culpable. Sí, así es por eso que tenemos este fortísimo consuelo en este libro, en donde se nos relata cómo comienza el fin, ¿verdad? Para la humanidad, y cómo termina ese fin de la humanidad con estos 21 juicios, con esas advertencias de nuestro Señor a ven, aquellos fieles. No está hablando de gente perfecta, está hablando de gente fiel, gente que no se mueve del lugar, está hablando de gente que abraza el evangelio en fe, en confianza de que Jesucristo va a regresar. Eso es inminente. Y es este libro también nos da ese contraste y nos hace abrazar esa verdad, nos hace abrazar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, su amor. Entenderla. Por eso es importante siempre contrastar esta parte de quién es el Dios soberano, justo, que no dará por inocente al culpable, y lo que ganó Jesucristo para nosotros en la cruz del Calvario, y amarle todavía más. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Oye, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por conectarte. Te mandamos un fuerte saludo donde quiera que estés, quien quiera que seas. Y en un ratito más también vamos a estar ahí saludándote personalmente en los comentarios. Pero gracias por estar acá. Seguimos hablando de este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos en el cierre de este maravilloso libro y estamos viendo cuántas cosas nos ha mostrado este libro y nos ha dejado claro. Espero que a mí me lo ha dejado todavía aún más claro. El evangelio, ¿verdad? La libertad de la condenación de Dios sobre todo pecador, de la ira de Dios sobre el pecador. Pero no solo esto, qué maravillosos capítulos después del capítulo 20, después de la victoria de Jesucristo, el milenio, el cielo. El evangelio también nos muestra con toda claridad este libro que el evangelio es la promesa de cielos y tierra nueva, donde mora la justicia. Qué maravilloso, esta promesa de vida eterna llena de gozo, llena de asombro, ¿verdad? Que nos llena de exaltación.
¿verdad? Para exaltar a nuestro Rey, una eternidad en comunión con nuestro Dios, ser libres de toda maldad, ser libres de todo pecado, de todo dolor, de todo llanto. ¿Te imaginas? Sí, no habrá más dolor, no habrá más llanto. Vamos a ser libres de este peso de pecado que hay en nuestra humanidad, porque vamos a tener un cuerpo transformado. Y bueno, pues, ¿qué aprendimos en este libro? Así es algo bien importante. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1, 7 al 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así es a grandes rasgos lo que aprendimos en Apocalipsis. Viene Jesucristo, viene a esta tierra físicamente. No vino para dejar solamente una religión y que hiciéramos muchos edificios y que hiciéramos muchos programas de evangelismo y que hiciéramos todo lo que hacemos como iglesia, que es correcto, ¿verdad? Hasta ahora tenemos que de alguna manera ir por todo el mundo y predicar el evangelio, discipularnos, hacer lo que tenemos que hacer, que es obviamente bíblico y válido. Pero el Señor no vino para que hiciéramos eso por la eternidad. No. Él lo hizo porque tenemos que estar listos, preparados, porque el Señor viene pronto. Y para que esto suceda, pues estudiamos una serie de eventos en orden que claramente es un orden cronológico que Juan nos dio a través de este libro y nos lo fue describiendo uno tras otro, y vimos 3 grandes partes que nos dieron el bosquejo natural de este libro. Fíjate, Apocalipsis 1:19. Escribió las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así es, este es el bosquejo general, ¿verdad? Capítulo 1, las cosas que has visto. Capítulo 2 a 3, las cosas que son. Capítulo del 4 en adelante, las cosas que serán después de estas, ¿verdad? Y bueno, vimos cómo en el capítulo 1 tú quieres leer quién es Jesucristo, tú quieres leer cuál va a ser nuestro cuerpo o cómo va a aparecer nuestro cuerpo cuando sea glorificado, porque ese es el cuerpo glorificado de Jesucristo resucitado, ¿verdad? Vemos a Jesucristo en todo su poder, pero interesante, lo vemos morando en su iglesia o entre su iglesia, caminando entre nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros en su mano, dice, las iglesias en su mano, ¿verdad? Sus lámparas, todo esta hermosa simbología que nos muestra Jesucristo en todo su poder, en su gloria, prometiéndonos, no les dejaré huérfanos. Él está entre nosotros, Él es la cabeza, nuestra autoridad máxima es su palabra. Sí, los candeleros, las iglesias, la luz del mundo. Es por eso que nosotros bien haremos en ser esa sal y esa luz del mundo en tanto Él regresa. Así es. Después vimos las cosas que son y comenzó a describirnos en estos capítulos 2 y 3 a Cristo advirtiendo a su iglesia, ¿verdad? Describiéndola, consolándola, llamándola al arrepentimiento, animándola a creer, a perseverar, a ser obediente hasta el final. Qué importante, porque vamos a darnos cuenta, como ya lo leímos, que todo este libro está dirigido principalmente a la iglesia. Y es una advertencia para nosotros, y es un mensaje de ánimo, ¿verdad? Y es un mensaje de pon atención, porque todas estas cosas son ciertísimas y vienen. Te quiero conmigo, quiero que te goces conmigo, quiero que camines conmigo hoy aquí. No sé qué estés viviendo, cuál sea tu situación, cualquiera que sea, todo eso es pasajero. Mira lo que yo compré para ti, ¿verdad? Si estás tibio, deja de ser tibio. Si estás corrompiéndote, arrepiéntete. Si has perdido tu primer amor. Si has perdido tu primer amor, todas estas cosas, ¿verdad? Y todo esto nos lo habla desde el principio, y vamos a estar leyendo cada una de las maravillosas promesas que el Señor nos hace y las advertencias. Sí, así es. Imagínate las cosas que necesita la iglesia: arrepentimiento, ánimo, perseverancia, fidelidad, ser fiel hasta el final. Son cosas que necesitamos mantener frescas en el corazón. ¿Por qué? Porque ciertamente esta tierra caída tiene como propósito hacernos caer en estas cosas, ¿no? Así en desánimo, en no perseverar, en no ser obedientes, en perder el primer amor. Así es. Así es. Y finalmente vimos las cosas que serán después de estas, del capítulo 4 al final del libro, y nos muestra este tiempo, el más terrible que jamás haya vivido la historia humana. Dijo Jesucristo, un tiempo el cual no hubo ni habrá jamás. Que si Él no acortara esos días, nadie quedaría vivo, ¿verdad? Si el Señor no pusiera su mano. Y esto es algo que vimos con toda claridad
y vimos todos los tiempos, las señales que estamos viviendo en nuestros días, este nuevo orden mundial, ¿verdad? Toda esta maldad, este caos, todo este engaño. Vivimos en tiempo de un engaño. Las señales que Jesucristo nos dio, la primera de ellas fue esa, ¿verdad? Cuidados que nadie les engañe, ¿verdad? Cuánta mentira, cuánta apostasía estamos viendo. No solamente esto, ¿verdad? La formación de este nuevo gobierno, la caída, pues muy probablemente de este país, de algunos otros, para conformar este escenario político donde en medio de un caos venga un salvador, entre comillas, ¿verdad? Que va a ser a poner un orden, este anticristo. Y bueno, esta última etapa de 7 años de historia humana, dividido en 2 etapas de 3 años y medio cada uno, al que le llamamos la tribulación y la gran tribulación. Pero ¿te acuerdas después de todo esto cómo llegó a su fin? Eso es precioso. ¿Cómo llegó a su fin de este gobierno malvado, blasfemo, dirigido por este hombre de maldad, el anticristo, ¿verdad? ¿Cómo llegó? ¿Te acuerdas? Vino Jesucristo en todo su poder. En todo su poder. ¿Verdad? Ahora, vimos que no va a llegar sin antes de haber visto estos 21 juicios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Iba a ser derrotado totalmente por la gloriosa aparición de Jesucristo, nuestro Rey, el vencedor eterno, en su segunda venida. ¿Te acuerdas cómo lo hizo? Sí, con la pura palabra, la espada de la palabra en su boca. Así es. Con eso derrotó a todos los malvados en la batalla de Armagedón. No hubo tal batalla. Así es. Solo el Señor abrió la boca y suficiente. Suficiente, mostrándonos quién es Él, sí. ¿Verdad? Y luego no solo vimos esto, al final de esto, de este reino malvado, de esta tierra que al parecer pues ya no hay nada de ella, no. Impresionantemente el Señor la renueva. Todo lo que vimos en estos 21 juicios es Dios limpiando, lavando, y de pronto esta misma tierra la renueva, ¿verdad? Y vemos un reino llamado el reino milenario, anunciado y prometido por toda la Biblia. Pero es interesante en este reino milenario cómo cuando quitas el milenio de la Biblia y cuando eres amilenialista o posmilenialista y todo este asunto, de pronto le quitas todo sentido a las profecías que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablando de donde pues el león comerá paja como buey, el lobo, ¿verdad? Y el corderito andarán juntos, ¿verdad? ¿Dónde es este momento? Y luego la gente lo confunde, ese es el cielo. No estamos hablando del cielo todavía, estamos hablando de este reino milenario y este reino donde el Señor va, donde promete que Israel, su pueblo, va a reinar en esta tierra, ¿verdad? Y las naciones alrededor y todo este asunto. Está hablando de este momento precioso y cómo todo toma sentido cuando verdaderamente estudias la palabra en su contexto y sin un prejuicio, ¿verdad? Vas poniendo las cosas en su lugar. Y este libro de Apocalipsis, que mayormente está en un sentido cronológico, ¿no? Y entonces vemos este tiempo maravilloso como el milenio, ¿no? Sí, y sobre todo si nosotros venimos con ojos frescos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que se interpreta a sí mismo y que no hay nada realmente oculto y que es tan claro el reino milenario anunciado y prometido por toda la Biblia. Así es. Este reino donde Satanás será aplastado junto con sus demonios, ¿verdad? Va a ser apresado y los sobrevivientes de la gran tribulación que creyeron en Jesús repoblarán la tierra. Y bueno, ya vimos todo esto, lo estuvimos platicando, ¿no? Cómo al final va a haber una rebelión increíble, ¿verdad? Que aún con un gobierno perfecto, aún sin Satanás, ¿verdad? Sin dos enemigos, los deseos de los ojos, que es este mundo y sus deseos, y Satanás, no va a estar esto, pero aún va a estar el pecado en estas personas, sí. Y tristemente van a decidir darle la espalda a Jesucristo, y al final de este gobierno pues van a ser engañados. Finalmente Satanás es llevado al infierno y sucede el juicio del gran trono blanco y llega el estado eterno. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, seguimos avanzando ya en la recta final de este maravilloso libro. Y estamos viendo rápidamente todas las buenas noticias, las malas noticias que Apocalipsis nos muestra. La mejor de todas ellas, ¿verdad? Es cómo al final de este milenio Satanás es finalmente enviado al lago de fuego para ser castigado por la eternidad. El resto de los incrédulos van al juicio del gran trono blanco. Recuerda que todos los que llegan allá llegan por su incredulidad,
por decirle una y otra vez que no a Jesucristo, no a la verdad, por abrazar su pecado, ¿verdad? Por cumplirse lo que dicen en Juan capítulo 3, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no vinieron para ser limpiados, a ser lavados, y tristemente su destino es el lago de fuego. Y todo esto marca el fin de la historia humana, el fin de este cielo y esta tierra manchados por el pecado. Y bueno, qué necesario es estar predicando este evangelio y dando esta advertencia. Hey, si tú estás escuchando por primera vez, por cierto, el tiempo es corto, tu tiempo es corto. 150,000 personas mueren diariamente y necesitas estar listo precisamente por esto. Pero fíjate que no llega ahí al final. El final todavía llega el cielo y la tierra nueva, Jerusalén, ¿verdad? Qué hermoso. Sí, esta nueva Jerusalén que descenderá del cielo, ni más ni menos. No puedo pensar en cómo va a ser esa figura, ni siquiera me imagino, ¿verdad? Ni en mi mejor producción de película. Pero es increíble la descripción de este lugar, es increíble las medidas, los detalles tan impresionantes que nos dan. Así es, y claramente es una etapa distinta al milenio. El milenio de por sí es precioso, es increíble. El gobierno perfecto. Pero hay pecado. No está todo perfecto, hay muerte. Sin embargo, aquí estamos hablando de un cielo y una tierra completamente nuevos, donde Dios, como bien dijiste, está extendiendo el lugar de su morada y está llegando a esta conclusión que realmente no cabe en nuestra mente. Obviamente Dios es eterno. Sí, siempre te lo he dicho, si tú puedes explicar a Dios, tu Dios es falso, porque Dios es imposible de explicar. Y eso es algo precioso. Vamos a habitar con Él. Y ahora sí, un lugar sin lágrimas, sin muerte, sin llanto, sin enfermedad, sin clamor, sin dolor, donde Dios será suficiente, lo llenará todo en todos, y todas las cosas hermosas, todas las cosas preciosas que se pudieron haber vivido incluso en el milenio o en esta tierra no se comparan ni en un instante a estar con Él, con el autor de todo lo hermoso y todo lo bello. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Imagínate estar con el que es la fuente de todo. No sé, yo me imagino tantas cosas ahí, ¿verdad? Recrearlo todo, volverlo a disfrutar una y otra vez, darle vueltas para acá y para allá, estar con el Señor. Vimos cómo el cielo no tiene nada, absolutamente nada de aburrido y nada que ver con una nubecita y un arpa, no. Es algo superior, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Sí, hay un lugar en donde no va a haber nada que lo ensucie, nada que lo contamine, nada que lo pervierta. ¿Por qué? Porque los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos no entrarán en este lugar. Así es, esa es la siguiente advertencia que el Señor nos estuvo viendo. Y fíjate que hablando de los hechiceros, hace poco quiero mencionarlo, pero estuve viendo algunos videos de cómo la drogadicción tiene todo que ver con el mundo espiritual, ¿verdad? Porque estoy viendo algunos videos de gente literalmente poseída por Satanás por estas cuestiones. Todas estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Cobardes, aquellos que no decidieron creer en el Señor, que prefirieron abrazarse y decir, no, yo tengo que ver por mi familia, tengo que ver por mí. Ser amigos del mundo, constituyéndose enemigos de Dios. Decidir, no voy a ser feliz si abandono este ídolo, no voy a ser feliz si abandono mi estilo de vida, no, prefiero abrazar esto. Homicidas, fornicarios, todo esto. Y fíjate, nos muestra al final esta desposada, la esposa del Cordero, representada por esta ciudad maravillosa descendiendo del cielo de Dios, manifestando toda la gloria y el poder. Y ahora sí quiero hacer esta invitación a ti, porque se nos acaba el tiempo. No quiero irme sin hacerte la invitación. Todo esto es real, lo que está escrito, Jesucristo lo dijo, esto es ciertísimo. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, y lo he dicho yo, te lo estoy diciendo, es Jesús, el creador del cielo y la tierra, diciéndote esto a ti. Si tú estás escuchando esto por primera vez, no permitas que el tiempo se vaya. El tiempo es hoy, no sabes si tienes mañana. 150,000 personas mueren diariamente. Y te invito en este día que hagas una decisión por Cristo hoy. Créele, no vas a entender estas cosas a menos que creas. Es al revés. Aquí no es ver para creer, aquí es creer para ver. ¿Creer qué? En estas palabras. Creer en lo que Dios ya dijo. Así es como honramos a Dios, así es como la fe, ¿verdad? Nos salva, ¿verdad? Es el medio para salvarnos y recibir la gracia de Dios. Como dice, somos salvos por gracia por medio de la fe. Así es de que en este día yo te invito a que hagas esta decisión por Cristo, que reconozcas tu pecado, que reconozcas que quizá tú eras, no quizá, tú y yo y todos, sin Cristo, éramos de alguno de esta lista, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios,
hechiceros, idólatras, mentirosos. Pero sin embargo, en Cristo podemos tener libertad para pasar, en primer lugar, a vivir con Él y a ser parte de su gloria, en cosas que ojo no vio ni oído oyen en su vida en corazón de hombre, a no tener que vivir estos 21 juicios. Mira a tu alrededor, el tiempo está más cerca que nunca. Toma una decisión el día de hoy. Puedes seguir creyendo la mentira que ves alrededor y puedes seguir creyendo la mentira que tienes en tu mente, las convicciones que tienes en tu corazón. Puedes hacerlo por amor a tu pecado, por no abandonar tus caminos, pero el precio, el castigo va a ser muy caro y no valió la pena hacerlo. Te darás cuenta de eso. Así es de que en este día yo te invito, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Te rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, o justificados, o perdonados, o libertados, o redimidos delante de Dios. Hoy hazle el Señor de tu vida, recibe vida eterna, recibe perdón de pecados, recibe libertad de pecado, de las consecuencias del pecado. Deja que Dios transforme tu vida, deja que Dios te dé vida eterna, pero aquí comienza. Dile: Señor, te entrego mi vida en este día, Señor. Creo la verdad, Señor. Creo que tú me creaste, Señor, y que yo te di la espalda, Señor. El día de hoy me arrepiento de todo eso. Creo que fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí. Creo que resucitaste, creo que estás sentado a la diestra del Padre. Creo que vienes con poder. Señor, quiero ser parte de tu reino. Lávame, límpiame. No quiero ser más tu enemigo. No quiero huir más de ti. Estoy cansado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración lleno de fe, de confianza, entendiendo que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a derramar toda esa sangre para limpiarnos y para podernos llevar de tinieblas a luz admirable, necesitas 3 cosas muy importantes, que la primera es congregarte, busca una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. La segunda es tener una relación con Dios a través de su palabra. Tienes que leer porciones de la palabra de Dios diariamente a fin de que puedas renovar tu entendimiento. Y la tercera es tener tiempos de oración. Habla con Él, sigue hablando con Él, sigue derramando tu corazón con Jesucristo. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Si tú estás buscando una iglesia, puedes encontrarnos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Reuniones domingos 1 en punto de la tarde, los miércoles grupo de jóvenes 6:30 de la tarde y las noches de discipulado viernes 7:30 en punto. Muy pronto la serie El secreto de las finanzas sanas. Así es, recuerda, estar en una iglesia local es un mandato de Dios. Aparte, para ti, para mí, para todos es necesario, es indispensable. ¿Cómo vas a crecer? ¿Dónde vas a dar cuentas? Sí, no existe una iglesia perfecta, no la vas a encontrar en ningún lado, pero es necesario estar ahí. Precisamente el estar ahí nos permite practicar, poner por obra todas las cosas que vamos aprendiendo, en las que somos instruidos. Si no tienes donde congregarte, te invitamos a Calvary Compañerismo Cristiano. Asegúrate de estar en una iglesia donde se predique la palabra de Dios, sana doctrina, ¿verdad? Donde te estén acercando a Jesucristo, te estén mostrando al Cristo verdadero y te estén animando, empujando, advirtiendo a vivir una vida santa para tu Señor, conforme a la palabra de Dios. Si estás ahí, permanece, ora, hay mucho trabajo por hacer, por evangelizar, por discipular. Si no es así, te invitamos, y no tienes un lugar, te invitamos a Calvary, ahí domingos 1 en punto de la tarde. Queremos ser encontrados fieles por nuestro Señor, haciendo lo que es correcto, adorándole de la manera correcta, en un estilo de vida, no solamente en un estilo de música. Te invitamos, Calvary Compañerismo Cristiano. Yo quiero orar por último, y Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por cada persona que está aquí, Señor. Bendíceles, Padre, bendice a cada una persona que comentó y que ha estado con nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu luz les resplandezca, Señor, y resplandece tú, Señor, a cada persona que escuche tu palabra y que sea, Señor, tomada por ti, Señor, que sea, Señor, que te ame, te busque, Señor, y tú le des vida eterna si no la tienes, Señor. Y bendícenos este día en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, nosotros te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.